La rueda de la vida según los astros. Esta es una herramienta que se ha difundido bastante, una especie de test al que se ha dado en llamar la rueda de la vida. Es una especie de representación gráfica que uno puede realizar a la hora de tratar de conocerse un poco más y poder ubicarse en qué lugar se encuentra y hacia dónde quiere dirigirse. Se llama la rueda de la vida porque toma distintos tópicos ubicados en porciones que habitualmente son 8 y que tienen que ver con los temas que habitualmente a todos nos interesan: trabajo, dinero, salud, amor, profesión, familia. Esta herramienta pocos conocen, a pesar de que se ha difundido bastante, que tiene sus raíces en la astrología, y cómo a través de la carta natal y el estudio de la astrología podemos tener nuestra propia rueda de la vida desde una visión incluso más amplia, más completa, porque no solo nos va a hablar de aquello que nosotros pensamos o reconocemos de nosotros mismos, sino también de aspectos, talentos y temas a trabajar que muchas veces se nos escapan, que son inconscientes para nosotros. Vamos a hablar de esto, así que les damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Florencia. Vamos a estar hablando hoy, con esta introducción que vos hacías, ¿no? Bueno, uno de los tantos usos que tiene la astrología a nivel de lo personal, y pensaba qué herramienta que nos ayuda tanto a ordenar nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras intenciones de cambio, porque vos ahí mencionabas ciertas áreas, ¿no? Como la familia, la profesión, el trabajo, la salud, todo lo que nos vemos llevados a vivir en la vida. Es decir, que ya hay estas experiencias que nos están esperando, que están diseñadas como tantas culturas antiguas hablaban de que la vida es una escuela y que hay ciertos aprendizajes muy concretos que venimos a realizar. Por eso se pueden hacer estos esquemas de orden, ¿no? Ese orden ya está allí y surge de la astrología en parte. Sí, totalmente, Lugo. O sea, es como muy ordenador, ¿no? Y sobre todo en una época donde podemos identificar que uno de los problemas más grandes que tenemos, o de las trabas más grandes que tenemos a la hora de vivir una vida en equilibrio y en armonía, es la gran confusión en la que muchas veces caemos, o en las que estamos sumidos, producto de muchas causas históricas, causas que vienen a través de la gran cantidad de información que recibimos a través de todos los medios de comunicación, que lejos de aclararnos muchas veces nos oscurecen, ¿no? Nos confunden más, y también la falta de autoconocimiento, la falta de una verdadera explicación acerca de qué es lo que estamos haciendo aquí en la vida. Y como vos muy bien decías, uno de los paradigmas que para nosotros representa mejor esta imagen de qué es lo que estamos haciendo aquí los humanos en la escuela de la vida es esta, ¿no? Es justamente una escuela, esta imagen de que estamos aprendiendo. Algunos dicen la vida como un viaje, también es otra imagen válida, donde uno se traslada de un lado hacia otro y también hay un aprendizaje en el medio. ¿Y cuáles son los exámenes, ¿no? en esta escuela que es la vida? Y son las experiencias. ¿Y qué experiencias vamos a tener? Y vamos a tener experiencias que en esto la astrología es muy clara, como vos decías, y nos ayuda muchísimo a poder ordenarnos. Son experiencias que son propias de la línea humana, de lo que nos hace ser seres humanos, porque los temas de el amor, la salud, la profesión, la vida económica, las relaciones, el desarrollo personal, no son temas particulares míos o de Lucía o de usted que está mirando, sino que son de todos los seres humanos. Claro, no todos somos iguales, y acá hay otro de los grandes aportes que nos da la astrología, poder entender que si bien todos vamos a tener determinadas experiencias en esas áreas de la vida, no las tenemos que inventar, es decir, ya existe la experiencia del trabajo, de la vida interior, la experiencia ligada a la familia. Para cada uno de nosotros esos aprendizajes, esos exámenes, no van a ser idénticamente igual, porque cada uno de nosotros está en una etapa
de la escuela de la vida, diríamos en un nivel de conciencia, en una edad del alma. Jung diría según su tipo psicológico, que usaba muchísimo la astrología. Entonces, qué importante consideramos nosotras usar la astrología, usar la carta natal como una herramienta de desarrollo personal, de autoconocimiento, y también como un test, ¿no? Porque, ¿sabes, Lu? Me acordaba, y quizás a vos también te pasó, que en una etapa de mi infancia ya, ¿no? En la etapa de, más que nada, la pubertad, estaban bastante de moda, ya por los años 90, esto de los test. Y uno tenía, como niño, como niña, esa inquietud, ¿no? De querer saber, conocerse más, de querer entenderse. Y entonces, en las revistas, ¿no? Porque en esa época las redes sociales no existían, parece que hablamos del siglo pasado y no fue hace tanto, venían en las revistas como estos test, ¿no? Entonces te decían, ¿cómo sos con tus amigos? A, B, C, ¿no? Como multiple choice, y uno marcaba. Y después de eso te daba, hacías una síntesis y sacabas una devolución. Claro, esa devolución era bastante, muy sesgada, muy limitada, muchas veces no coincidía para nada con lo que uno realmente era, porque claro, las respuestas que uno daba era según qué percepción tenía uno de sí mismo. Yo considero que soy un buen amigo o considero que tengo problemas en esta área. En algunas cosas probablemente uno se ve a uno mismo bastante objetivamente, pero en otras cosas no. Hay muchas proyecciones, falsas expectativas, también pesa mucho la expectativa del entorno, del ambiente, ¿no? De la familia, del medio social. Entonces tenemos imágenes bastante distorsionadas. No sé si en tu época, que sí, no tenemos tanta diferencia de edad, pero unos años, todavía se hacían estos test, ¿no? Sí, sí, bueno, yo los hacía. ¿Qué te gusta más? ¿Cómo te parece esto? Y pienso que detrás de eso estaba ese impulso a que, bueno, que alguien me diga cómo soy en verdad. O sea, es claro, ¿no? En esos ejemplos que partimos de una base donde no nos conocemos. Estamos esperando que de afuera nos indiquen, nos guíen, nos orienten. También está el problema de las orientaciones que vamos recibiendo, porque muchas nos pueden desviar de aquello que realmente somos. O sea, en ese impulso de querer conocernos, quiere decir que sentimos que ya somos algo, alguien. No es que tenemos que convertirnos en algo que no somos, sino que hay algo visto desde la astrología, ¿no? Y la carta natal que venimos siendo, porque nuestra carta natal se calcula para el momento exacto en el que nacemos y marca ya esas tendencias de base y lo que podemos hacer con ese aprendizaje que traemos y hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces, detrás de esos test, ¿no? o de estos test también modernos que se hacen hoy, está ese impulso de base, que es natural en el ser humano. Y algo de lo que decías recién me hacía pensar, ¿no? En el problema de los parámetros que tenemos hoy, que carecemos de parámetros objetivos en cuanto a qué es realmente lo que el ser humano necesita aprender, porque se toman mucho las modas, los condicionamientos de una época, ahora todos tenemos que comportarnos así, todos tenemos que tener la autoestima alta, todos tenemos que ser exitosos en esta o en otra área, y las otras no importan. Y al hablar de la idea de rueda, ¿no? Siempre es muy bueno, porque nos muestra que no es que venimos a realizarnos en 2 o 3 áreas, sino que nuestra experiencia busca ir completándose. Claro que para cada uno, según su carta natal y después según ciclos de la vida, que vamos a ir hablando también, algún área se vuelve más importante de un momento a otro. Ahora me enfoco más en mi profesión, ahora más en mi familia, ahora más en mi trabajo, en mis estudios, pero siempre están todas presentes. No es que una deja de perder su lugar o su importancia, ¿no? Sí, sí, por eso es muy importante en esto de que vos mencionabas de la comparación, ¿no? Porque siempre nuestra mente de manera casi automática, mecánica, está comparando, ¿no? Es decir, incluso cuando vemos, no solo a nivel de la psicología humana, sino objetos, esto es más grande, esto es más pequeño, esto es más oscuro, esto es más claro, estamos también de alguna forma definiendo las cosas una en relación con otra. El tema es, como vos decías, que cuáles son los puntos de comparación y a qué nos lleva. Si nos estamos comparando los unos con los otros, ¿no?
y esto en la forma en que hoy se realiza lleva a la competitividad, donde me comparo con el otro, pero tengo que estar en el lugar del otro. O sea que, ¿qué produce eso a nivel psicológico generalmente? Y digo, muchas veces el otro es el que aparece en la red social, es el que aparece en la televisión, y es un otro que muchas veces es un otro inventado, productos del marketing, ¿no? Porque ni siquiera es una psicología humana real, porque uno no sabe nada de cómo es realmente esa persona en la intimidad, y quizás está con esta expectativa, sobre todo cuando uno es más chico, ¿no? Pero bueno, esto cala profundo en nosotros y deja raíces inconscientes de que tenemos que desacondicionarnos según nuestra perspectiva para conocer cuál es nuestra verdadera esencia. Esto va generando mucha frustración a nivel de nuestra vida, ¿no? Como que uno siente, me falta esto otro, y no podemos vernos como una totalidad. Esto no quiere decir tampoco caer en el otro extremo, que sería el conformismo, el decir, bueno, soy así, no hay más nada que hacer, sino poder tener un justo equilibrio, y para eso necesitamos otros puntos de referencia para compararnos, ¿no? Esto de la idea de los puntos de referencia viene hasta de la filosofía de los griegos, porque Arquímedes, por ejemplo, decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? O sea, el punto de apoyo es el punto de referencia. O sea, ¿qué pasa si ese punto de apoyo son las arenas movedizas? Entonces toda la estructura se me va a caer, y en parte en la humanidad estamos en un momento especial donde todo lo que hemos construido como humanidad sobre arenas movedizas, sobre bases que no eran sólidas, que no eran esenciales, que no eran reales, bueno, se está cayendo, ¿no? Y esto es un proceso natural, y a la vez también es la oportunidad para ir creando nuevas bases en nosotros. Desde el punto de vista de la astrología, entonces, el mejor punto de referencia que nosotros podemos tener es remitirnos a los arquetipos zodiacales, los 12 signos del zodíaco, las 10 funciones planetarias, porque cada planeta que está allí afuera en el cielo representa una función, mueve algo en lo interno de cada uno de nosotros, y las 12 casas. Entonces hoy vamos a hablar de las 12 casas, de estos 12 campos de la experiencia, de esta verdadera rueda de la vida, que todos sí o sí vamos a atravesar, y ya venimos con una predisposición a tener determinadas experiencias. Vos decías recién algo importante, porque la imagen de rueda también conecta con esto de lo cíclico, ¿no? Entonces también entender de que en cada etapa de la vida también vamos a tener una determinada predisposición a vivir una experiencia en cada una de esas ruedas. En el ámbito del trabajo, de la salud, de las relaciones, podemos tener momentos de mayor equilibrio, armonía o éxito, y otros momentos de lo contrario, ¿no? De caídas, de frustraciones, de errores. Y esto no es algo constante, sino que responde a la naturaleza impermanente también de los movimientos astrológicos. Así que hay muchas respuestas que podemos ir encontrando de la mano de la astrología. Si te parece, Lu, podemos plantear esta rueda de la vida astrológica de estas 12 casas, un tema fundamental a la hora de interpretar la carta natal, en estas tríadas, ¿no? Porque como son 12, para poder sintetizarlo para el video, que sea más accesible para todos ustedes, los dividimos en 4 trinidades, ¿no? En 4 grupos de 3 temas, serían 4 experiencias fundamentales de los seres humanos a lo largo de la vida. ¿Querés empezar a comentarlas, Lu? Dale, bien. Bueno, venimos hablando en los últimos videos mucho acerca del número 4, ¿no? Vuelve a aparecer siempre este número de orden que concreta y que da forma a los procesos. Y en nuestra vida también, ¿no? Porque encontramos como 4 temas fundamentales que obviamente se derivan de los 4 elementos, ¿no? Y que a lo largo de la carta natal se van desarrollando como en un proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sectores 1, 5 y 9 en la carta natal, son casas de fuego que tienen que ver con el desarrollo de la identidad en acción, cómo expresamos nuestra identidad y cómo podemos desarrollarla, ¿no? Una posible evolución a realizar. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un análisis, un estudio de la carta natal, podemos ver si hay una mayor tendencia en esa persona o en un momento de su vida a que necesite desarrollar esa expresión de su propia actividad individual,
de su creatividad, por ejemplo, también, de expandir su conciencia, ¿no? Pero son sectores que tienen más que ver con nosotros mismos y nuestra actividad en el mundo, ¿no? Claro, podríamos resumirlo, si tuviéramos que usar una palabra clave, ¿no? Con las casas o la tríada, ¿no? Porque ahí lo vemos representado gráficamente en un triángulo, son 3 sectores en particular, 3 niveles de nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, la pregunta en esta rueda de la vida, ¿no? Esto, que uno quiere ubicarse, dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. A nivel de mi identidad, ¿no? Por ejemplo, cuán creativo he sido o cuán creativo siento que soy. Cuánto me conozco a mí mismo, cuánto siento que me conozco a mí mismo. De otra forma también, ¿no? A nivel del sector más elevado, ¿hacia dónde quiero proyectar mi identidad? ¿Cómo me veo de acá hace unos años? ¿Cómo puedo crecer, desarrollarme, ampliar mi concepto de identidad, no quedarme nada más en un nivel superficial, por ejemplo, ¿no? Seguir formándome, aprendiendo. Esas 3 casas, 1 y 5, 9, me van a hablar mucho de esos temas. ¿Cómo me ven los demás? La imagen que transmito a los demás, ¿es la imagen, digamos, con la cual yo realmente me siento cómodo, me siento identificado? O quizás estoy proyectando una imagen de manera inconsciente, producto de, como decíamos hace un rato, condicionamientos que he adquirido y que en realidad no tienen que ver con cómo yo me siento internamente, ¿no? Qué importante entonces empezar a ubicarnos en estos 3 sectores y también en el momento de la vida particular en el que estamos, como decíamos hace un ratito, bueno, podemos tener influencias particulares que estén impactando sobre nuestra identidad, lo que llamamos los tránsitos, ¿no? Y que estén marcando un proceso de crisis, de cambio a nivel de uno de estos 3 sectores. Qué importante poder reconocer en qué sentido es esa crisis o ese cambio para poder, digamos, a moldarse o ajustarse a esa corriente energética y no querer ir nadando en contra de la corriente que muchas veces hace las cosas mucho más difíciles. Totalmente. Bueno, luego tenemos el llamado triángulo o tríada de elemento tierra, que es el aspecto de cómo nos relacionamos con todo el mundo material, ¿no? Y acá también podemos hablar de 3 niveles, en cuanto primero a los recursos que nosotros traemos o que somos capaces de ir generando, y ahí hablamos, por ejemplo, de nuestra capacidad de obtener ingresos en nuestra vida económica, pero también nuestras capacidades psicológicas, ¿no? Aquello que podemos poner en marcha para realizar. Y eso, por ejemplo, se ve en la casa 2, en la casa 6 tenemos el sector que es el del aprendizaje a través de las tareas concretas que hacemos, en nuestro trabajo, en el servicio que damos a los demás, cómo vamos perfeccionando de una manera muy concreta, muy material, muy orientada, ¿no? Estos sectores tienen que ver con esa orientación a logros concretos, a obtener, ya sea a través de recursos económicos o también un reconocimiento, una posición social, un prestigio, ¿no? Algo que me indica que, bueno, que he hecho las cosas bien en algún nivel o que obtengo un reconocimiento por eso que hago, ¿no? Y se plantea todo un desarrollo entre los recursos, ponerlos en movimiento y alcanzar eso que llamamos el éxito, ¿no? O la realización, que bueno, obviamente para ver si estoy funcionando en un sentido más arquetípico, humano, haciendo un aprendizaje según lo que mi evolución requiere, tengo que también tener en cuenta, bueno, cuál es una verdadera realización, ¿no? Porque eso también hoy está muy, muy condicionado con una forma de apariencia, con una forma de éxito material, y a veces nos perdemos en eso. Nuestra carta natal nos indica una cosa y queremos estar haciendo algo totalmente diferente, y de ahí que viene frustración, ¿no? Que es algo muy común. Queremos estar haciendo algo diferente según un modelo que nos han impuesto del éxito, que tiene que ser para todos igual, y en realidad cada carta natal, o sea, cada ser humano es único, en el sentido de que las posiciones astrológicas particulares de ese momento del nacimiento, día, hora y lugar, son especiales, particulares para cada individuo, ¿no? O sea, que es nuestro plan de vida. El peligro de la masificación, justamente, de volvernos hombres y mujeres masa, es alejarnos de lo que es particular, de lo que es nuestra naturaleza individual
aquello que venimos a aprender, como decíamos hace un ratito, en la escuela de la vida. Qué importante entonces poder recuperar esto, poder reconocerlo, e ir adelantando una cosa, luego, o sea, cada una de estas casas, de estos sectores, va a estar en un signo determinado y va a tener determinados planetas en nuestra carta natal, o puede haber un sector vacío también, donde no hay planetas. Entonces, esto es lo que nos va a ir dando la pauta de qué necesito a nivel material para sentirme satisfecho, cómo puedo obtener mejor mis recursos, en qué sentido fluye para mí la relación con el dinero. Soy una persona muy apegada, soy una persona muy descuidada, por ejemplo, cómo me proyecto en lo social, o cómo sería la mejor forma de proyectarme, a través de qué actividad, a través de qué profesión, si es una actividad más técnica, si es una actividad más humanística. Todo eso está en nuestra rueda de la vida, ¿no? A través del movimiento de las 12 casas, si voy a encontrar más impedimentos, si voy a encontrar un sentido, digamos, yo a veces le digo como una luz verde, ¿no? Donde algo como fluye naturalmente en ese sector. Todo esto lo vamos a ir descubriendo con el estudio de nuestra carta, ¿no? Digamos, creo que a vos te pasó lo mismo cuando recibiste tu primer contacto con la astrología. Realmente uno ahí empieza a comprobar cómo funciona, ¿no? Es decir, cómo nos refleja, cómo es un espejo de nuestro mundo interior y de cosas incluso que uno no tenía claras o no conoce de sí mismo. Y después tenemos el otro triángulo, ¿no? El triángulo de las relaciones. Sí, es asociado al elemento aire y es el triángulo de las relaciones, también los estudios, los conocimientos que vamos aprendiendo en la vida. Y bueno, acá también nos ayuda a ordenar diferentes tipos de relaciones, porque cada relación requiere, tiene su componente, ¿no? Su diseño también de cómo llevarla a un plano del éxito. Tenemos las relaciones, por ejemplo, con nuestro medio ambiente, con las personas con las que nos vinculamos cotidianamente, y ahí encontramos, por ejemplo, también una forma puntual de relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros parientes, ¿no? La familia más cercana. También, ya hablando de otro sector, es la relación directa con un otro, donde hay una búsqueda de asociarme o de formar algo en común. Hablamos de la pareja, por ejemplo, o una sociedad que voy a formar con otra persona, donde ya hay cierto compromiso, ya hay una intención de ponerse de acuerdo en ciertas pautas, ¿no? Hablamos de una búsqueda más consciente de relacionarme con el otro, de comprender a los otros. Y también tenemos las relaciones sociales grupales, ¿no? Con los amigos, con personas con las que comparto algún tipo de visión en común, con las cuales trabajo por alguna actividad en común, alguna causa, o simplemente en la organización en la que trabajo, en la empresa, ¿no? ¿Cómo soy cuando me encuentro en un grupo? Puedo ser muy distinto en cada una de estas áreas, tener una necesidad en lo personal también de llevarlas adelante de algún modo, y de vuelta, ¿no? A veces queremos tener la misma pauta, la misma norma para afrontar todos los desafíos de la vida, y muy importante eso que vos decías recién, que si bien todos atravesamos las mismas experiencias, hay una nota particular para cada uno de nosotros en cada una de ellas, y que cuanto más alejados estamos de eso, bueno, nos sentimos más vacíos, sentimos malestar, frustración, ¿no? Sí, total. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que, el sector que tiene que ver con la amistad, ¿no? O sea, que indica el tipo de amistades y el tipo de grupos en los cuales sería mejor participar, o más indicado para él, o donde se puede sentir más a gusto. Hay gente que tiene unos pocos amigos, los cuenta con una mano, qué sé yo, 2 o 3, y se siente bien, no se siente frustrado. Tengo 3 amigos, para mí la amistad es esto, y prefiero ser muy selectivo y resguardar mis vínculos a unos pocos. Y hay otras personas que no, que priorizan el tener muchos vínculos con distintas personas, en participar en grandes grupos, y que sean diversos entre sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que hay una naturaleza particular de cada uno. Y después tenemos el otro triángulo, que es el triángulo que podríamos llamar relacionado con nuestra vida íntima, con nuestro mundo interior, con lo inconsciente también, que son estos sectores de la rueda de la vida
que nos van a hablar de este aspecto de la experiencia, lo que tiene que ver más que nada con el lado desconocido de nosotros mismos, con el lado inexplorado, con nuestro pasado también, es decir, por eso se asocian estos sectores con la familia, con nuestra infancia también, pero además también con la familia que nosotros buscamos crear o proyectar, o con nuestro hogar, nuestra idea de hogar también. Es el sector que tiene que ver con la búsqueda de sanarnos, de transformarnos, de trascender aquellos conflictos o complejos que podemos tener en la vida, ¿no? Es decir, sea las culpas, los arrepentimientos, los miedos, las inseguridades. Es un sector donde se pone en juego toda la experiencia interior y también algunas otras cuestiones ligadas a lo que hoy podríamos llamar, ¿no?, la búsqueda espiritual de un individuo, su capacidad para meditar, para reflexionar, o su interés en estos temas, entre otras cosas, ¿no? Porque estamos sintetizando. Entonces también muy importante estos sectores en nuestra rueda de la vida, porque habitualmente se los ha llamado los sectores indiferenciados, ¿no? Que es donde uno tiene menos conciencia, pero a la vez también es un potencial importante que hay en nuestra carta natal para iluminar, para sacar a la luz y desarrollar. Así que básicamente este es como un recorrido por la rueda de la vida astrológica bastante sintético. Cada uno de estos puntos se podría desarrollar más. Y pensamos con Lu, para que sea muy práctico este video, poder poner ejemplo de cómo sería un planeta, porque recuerden que cada uno de los planetas en astrología representa una función psicológica. Es decir, hay planetas ligados a la función emocional, como la Luna, los valores y los sentimientos, Venus, y así sucesivamente. Vamos a tomar el Sol, una de las luminarias. El Sol en astrología tiene que ver muchísimo con la identidad, ¿no? Y qué importante es identificar en qué sector de la rueda de la vida se encuentra el Sol en nuestra carta, porque el Sol, donde está, busca brillar, busca dar generosamente, ¿no? Es el planeta, es la luminaria, pero en astrología lo llamamos planeta también al Sol y la Luna, ¿no? Está ligado a la vitalidad, la energía de vida, ¿sí? El Sol. Entonces, en ese sector de la rueda de la vida donde está, va a ser un sector importante donde nosotros vamos a necesitar de alguna forma brillar, destacarnos, dar de nosotros generosamente, poner más energía para reconocernos en esta vibración, que es lo que nosotros venimos a hacer, como decíamos un ratito, en la escuela de la vida. También puede ser un área de la vida donde tengamos que esforzarnos para poder realizar esto. No quiere decir que solo porque esté el Sol sea fácil, eso va a depender de los aspectos, ¿no? Y por supuesto el signo en el que esté. Todo eso que vos explicabas hace un ratito, de todo lo que hay que tener en cuenta para entender estos sectores, ¿no? Que van a haber diferentes planetas, que cada uno tiene como su necesidad particular, realiza una función particular, pero después también hay aspectos, hay conexiones con los otros planetas que pueden ayudar a esa realización o traer los desafíos necesarios para el aprendizaje, ¿no? Vemos en la carta natal cómo se combinan armonías e inarmonías, lugares donde sentimos que las cosas fluyen y donde necesitamos esforzarnos, y es totalmente natural. No es que apuntamos a que haya toda una carta de pura fluidez, porque no sería algo realista, ¿no? ¿Te parece si vemos los ejemplos que trajimos para bueno, mostrar un poquito en algunos casos cómo se puede expresar el Sol en los diferentes sectores? En este sentido, como vos decías recién, ¿no?, que el Sol es un punto de realización, ¿no? Donde si funcionamos conscientemente, activamente en ese sector, en esa casa, encontramos retribución, ¿no?, o satisfacción en algún nivel, que es a lo que estos test también en un nivel apuntan, ¿no? Cómo sentirnos más satisfechos con la vida. Bueno, y trajimos algunos ejemplos de personajes distintos entre sí, ¿no? Pero que podemos ver cómo, bueno, realizaron en algún nivel ese arquetipo del Sol y en ese sector. Empezando, por ejemplo, con la carta de Nikola Tesla, que fue un gran científico que dejó mucho para la humanidad,
mucho desconocido aún, o mucho que usamos, pero que no sabemos que proviene de sus invenciones, de sus creaciones. Desarrolló formas de electricidad que permitirían usar todos los aparatos que usamos hoy, pero sin los cables, ¿no? Una forma como de energía gratuita que quedó guardada para el posterior desarrollo de la humanidad. Y bueno, muchos aparatos, muchos inventos que hoy sí usamos como la corriente alterna, ¿no? Muchos descubrimientos científicos. Y él, interesante porque tenía un sol en el sector 6, en la casa 6 de la carta natal, que es una posición donde la experiencia del servicio, a través de un trabajo, a través de una actividad, es lo que puede traer la satisfacción, ¿no? Y él, por ejemplo, tenía su sol en Cáncer, y quedaron entrevistas que se le han hecho, ¿no? Testimonios de él, donde esto obviamente surge de toda la carta natal, pero tenía una fuerte intención de servir a la humanidad en un nivel, ¿no? Tipo Cáncer, la familia humana, una visión más amplia, ¿no? De la idea de familia. Era una persona muy humanista, y para una persona, ¿no?, que tenga una posición del sol en la casa 6, puede ser siempre muy provechoso el dedicarse, ¿no?, de una forma voluntariosa, con energía, con vitalidad, como vos decías, al trabajo que realice, a una causa por la cual quiera servir, ¿no?, en ese sentido. También es un sector que tiene que ver con la salud, orientarse, ¿no?, dedicarse al cuidado de la propia salud, o de los otros puede ser también, ¿no? Obviamente ahí surge toda la carta natal, pero sí que la persona, podríamos decir, bueno, busca brillar o realizarse en su trabajo, en su servicio, en su actividad. Sí, de alguna forma irradia energía y tiene la posibilidad de ser creativo en esa área, porque el sol tiene que ver con lo creativo, o sea, la vida, que más creativo que dar vida, que lo que hace el sol con todos nosotros, con los animales, con las plantas. Entonces es esa posibilidad de ser creativo en el área donde está el sol, como decíamos recién, de ser generoso, pero a la vez también se retroalimenta, ¿no? Entonces, si nosotros vamos realizando ese camino que el sol indica en la rueda de la vida de nuestra carta natal, entonces nosotros también vamos a obtener más energía. Es como que, bueno, podemos verlo, muy buen ejemplo de Tesla, porque él realmente se dedicó de una manera muy servicial a su trabajo, ¿no? Que fue su vida. Funcionando de una manera desviada, quizás es la persona que solo vive para su trabajo, ¿no? Que no se puede ver desde una perspectiva más elevada. Ahora, si lo hace con una vocación de servicio, bueno, ahí ya está teniendo una visión mucho más amplia, no es solo en el sentido, digamos, cotidiano del trabajo, ¿no? O individualista. Así que es un muy buen ejemplo ahí, Lu, de Tesla, ¿no? Tenemos otro, si querés mostrarlo ahí y vamos comentando. Bien. Bueno, tenemos también, por ejemplo, a Carl Gustav Jung, bueno, psicólogo, psiquiatra suizo que nosotros estudiamos mucho y mencionamos en todos los videos prácticamente, o hablamos de sus ideas en todos los videos, tanto aquí en el Centro Astrológico como en el canal del Escarabajo de Oro. Jung era de Leo, voy a mostrar acá el signo, y tenía el Sol en Leo en la casa 7, que es el sector relacionado con los vínculos, con las asociaciones, ¿no?, con las relaciones con el mundo, con el matrimonio también. Entonces, para una persona el sol en la casa 7 lo lleva a buscar la realización en sus asociaciones, como decíamos antes, ¿no?, asociaciones directas, a veces más íntimas, o de tú a tú, ¿no? Es como la relación entre yo y el otro, de una forma muy directa. Bueno, en el caso de Jung, pienso que esto se expresó mucho en el hecho de la cantidad de personas a las que orientó, tanto pacientes como discípulos que fue formando después, ¿no? Están también todos los testimonios de personas que recibieron su orientación, su guía, era de Leo, ¿no? También un modo como de líder, ¿no? De grupos, de otros, pero que también los formó. Leo es un signo que también tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, formó muchas personas que continuaron con su trabajo, con sus ideas. Entonces, para una persona con el sol en la casa 7, busca que las relaciones sean ricas, de importancia, significativas, y en un nivel elevado, ¿no?, que aporten algo de valor al otro y a la sociedad, porque en otra instancia la casa 7 es la relación con el mundo exterior en general, ¿no? Sí, da como una apertura de su identidad al encuentro.
con el otro ser humano, algo que Jung expresó de un nivel muy elevado, bueno, por su nivel de conciencia, por su sabiduría. Tenemos otro ejemplo también, que es la carta de Orwell, George Orwell, del cual creo que estos últimos 2 años se habló más que ningún otro literato o intelectual, debido a su novela, ¿no?, que fue en 1984, con la cual todas las analogías con la vida moderna que estamos teniendo, digamos, no son para nada azarosas, digamos, fue todo una predicción, podríamos decir, que él pudo realizar, ¿no? De cómo, en qué sentido iba la sociedad, estas sociedades distópicas en las que estamos viviendo hoy en día. Pasó Bueno, de Orwell, escritor sí, a profeta. tal cual, tal cual, él, ¿no? Y Aldous Huxley también, ¿no? Con Un Mundo Feliz. Bueno, esta es una etapa, distopía y utopía son dos polaridades, ¿no? Y con la ley del péndulo todo va cambiando, ¿no? Utopía es la ciudad ideal de la que habló San Agustín, de la que habló Tomás Moro, de la que habló Platón, esa ciudad ideal de los valores, donde los sabios dirigen con compasión y guían a la humanidad, a su evolución y a su desarrollo. Utopía no es algo, una imaginación romántica, sino que es una meta que nosotros podemos alcanzar como humanidad en la era de Acuario, si vamos en el camino, en el sentido de la evolución, que una gran parte de la humanidad, una masa crítica, ya está yendo en ese sentido, ¿no? Y el resto va a tener que ir acoplándose en lo que venga de la próxima era, ¿no? Distopía es lo que estamos viendo ahora, así que no hace falta describirlo, ya todos lo conocemos. Bueno, Orwell tenía el sol en la casa 10, este sector de la rueda de la vida tiene que ver con el desarrollo profesional, con el lugar que ocupamos en la sociedad, con el interés también por ocupar un lugar que lleve una influencia a la comunidad en la que uno vive, de irradiar una influencia. Por eso es que muchas veces la gente que tiene el sol en este sector se interesa por el campo, digamos, político, de alguna forma, directa o indirectamente, o porque su profesión tenga alguna incidencia de alguna forma en el papel, como decía recién, en su comunidad, ¿no? Que aportar un valor y ser creativo en eso, no solamente como amoldarse a una estructura ya preconcebida, ¿no?, en el plano social. Entonces, esto es algo que en el caso de él funcionó muchísimo, concentrando sus esfuerzos en esa área de su vida, de escritor, periodista, y también implicado en distintas etapas en un interés de participar, digamos, políticamente en la sociedad, haciendo algún aporte, en el caso de él. En otros casos también estas ambiciones, digamos, se pueden volver desmedidas o solamente la persona reconocerse a sí mismo a través del éxito social, pero consideramos que él logró hacer ese aporte. De hecho, 80 años después de su trabajo seguimos hablando de él y sus conocimientos, sus aportes siguen vigentes, ¿no? Y no sé, Lu, si querés mostrar el otro ejemplo, el último. Tenemos un último ejemplo de un sol en la casa 12, que es la carta de Oliver Stone, un reconocido director de cine, que se hizo muy conocido por películas sobre la guerra de Vietnam, en parte autobiográficas, porque él participó de la guerra de Vietnam en su juventud. Y qué interesante cómo funciona aquí el sol en la casa 12, porque la casa 12 es el sector de las 3 R's, lo llamamos, ¿no? De la reflexión, la restricción y la reclusión. Entonces, una expresión positiva de un sol en la casa 12 es dar un enfoque reflexivo de la vida, ¿no? Esa vitalidad, esa energía del sol es un sector de lo inconsciente, ¿no? Como vos explicabas hace un ratito. Entonces, llevarlo a las propias reflexiones. Él además es un sol en Virgo, ¿no? Un signo también mental, intelectual, de pensar, ¿no? De querer entender las cosas, con un enfoque que puede dar más profundidad a la vida, porque está en contacto o busca, ¿no?, develar, descubrir aspectos desconocidos de sí mismo, de la vida, desentrañar misterios, reflexionar acerca de las propias experiencias, y es muy interesante esto que él fue haciendo a lo largo de su vida, porque sus propias reflexiones en un nivel las fue poniendo en algunas de sus películas, ¿no? Por eso son algunas muy impactantes, ¿no? Tienen una profundidad que muestra que hay algo real, ¿no?, humano en eso que muestra la película, como una vivencia
que él ha tenido. En otras formas de expresión de un sol en la casa 12 también, fíjense que es la opuesta a la 6, ¿no? Así que hay una idea también que tiene que ver con el servicio, con un sacrificio, ¿no? Muchas veces un servicio desinteresado a la comunidad, a los demás. Se puede encontrar en cartas de personas que se dedican a algún tipo de actividad de beneficencia, ¿no? Que tratan también de aportar algo con, bueno, con su actividad, con su luz, con su brillo en ese sector, ¿no? Obviamente siempre hay que ver toda la carta, pero es interesante este enfoque porque si no muchas veces la casa 12 queda como relegada a una de las casas negativas, ¿no? O de obstrucción. Es una casa de lo inconsciente, así que tiene que ver con el poder reconocer también complejos, situaciones que venimos a trascender. Y bueno, para muchos puede ser solamente eso, pero tiene un enfoque positivo también, ¿no? A veces se toman posiciones como planetas como Saturno o la casa 12, ¿no? De una forma muy dualista. Estas son las cosas malas de la carta natal. Y todas tienen un sentido de aprendizaje, ¿no? Sí, 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 no hay que caer en esos falsos dualismos, no hay bueno y malo, ya creo que recientemente en un video hablamos de esto, de que en realidad la energía no es buena o mala de por sí, sino que es neutra, todo depende el uso y la expresión que uno puede encontrarle a esa energía, ¿no? Lo mismo que con la energía eléctrica o cualquiera, así sucede con la energía psíquica y con la energía astrológica. Así que bueno, es todo por hoy, creo, ¿no? Ya hemos hecho un recorrido por esta rueda de la vida. Los invitamos, estamos iniciando un nuevo curso para aquellos que quieran aprender más, a interpretar las bases del alfabeto astrológico, de la carta natal, un curso corto antes de terminar fin de año que estamos comenzando, así que es una muy buena oportunidad, porque también ahí se llevan su carta natal, ¿no? De obsequio junto con el curso, con el diseño de nuestro centro, realizado por el director de nuestra escuela, y a partir de ahí, bueno, empieza un camino que para nosotras, por ejemplo, es interminable, ¿no? Desde la Escuela Aztlán, gracias a nuestro director, podemos ir acercándonos a muchos conocimientos de la astrología que se habían perdido, pero que bueno, que es un largo camino, ¿no? Por aprender, como la vida también, ¿no? Con todo lo que tenemos por experimentar. Así que bueno, nos encontramos en el próximo video. Bueno, gracias a todos. Les dejamos para que puedan darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones para participar en los próximos videos y nos encontramos la próxima. Chao.